Estuvimos hablando sobre el trabajo, los trabajos de mierda, sobre el sentido que nos da, sobre el feudalismo empresarial, le podemos llamar así, a este sistema en el que los empleadores necesitan a sus subordinados para sentirse importantes y mantener un estatus y un poder competitivos, ¿no? Y que hay un montón de trabajos que se basan en eso, en gente que sostenga el estatus de ese feudalismo empresarial. Y uno de los retos, estábamos nombrando a David Graeber, el autor de Los trabajos de mierda, y uno de los retos para afrontar estos sentimientos que generan los trabajos inútiles es la falta de un guión de comportamiento. Esta es una de las características que venimos tomando acá en este programa, en estos micros, en las entrevistas, tratando de abordar por qué nos dejamos someter a determinadas condiciones y por qué aparecen salvadores a ofrecernos soluciones. Bueno, esos guiones de comportamiento que ya no tenemos, porque los que estaban no tienen capacidad, potencia de producir sentido para nosotros. Y en esa desorientación que genera esa ausencia de una guía de comportamientos, que es como la misma que nos pasa cuando la gente no sabe cómo reaccionar frente a un amor no correspondido, por ejemplo. Y entonces aparece una crisis de violencia porque la reacción es atacar a aquellos cuyos, en este caso, cuyos trabajos son innatamente satisfactorios. Y hay un paralelismo en eso, cuando no podemos asumir que alguien no nos devuelva el amor que nosotros estamos sintiendo y que sufrimos por eso, y bueno, hay una especie de reacción violenta en muchos frente a no poder asumirlo porque no hay un relato para una narración para construir un sentido en ese, bueno, vivir sin un amor correspondido, en encontrar otros sentidos también incluso a ese padecimiento o a ese rechazo. Bueno, también las personas atacan a aquellos que disfrutan del trabajo o cuyos trabajos son innatamente satisfactorios, que hacen lo que les gusta. Eso produce un malestar en una enorme porción de esa sociedad que está sometida a trabajos inútiles, que la reacción, insisto, es atacar al otro o aquel que tiene el tiempo de ocio por desocupación, por que no tiene la posibilidad de el empleo o simplemente porque ha decidido vivir con poco, no ser un sujeto consumidor y contenerse, como diría Han, algo parecido a un ascetismo, ¿no? En estos tiempos. Y de alguna manera aproxima por ahí su propuesta ética, ¿no? Un nuevo tipo de ascetismo. Bueno, estos empleos, además, dato perturbador para algunos, se encuentran en el sector privado. La mayoría de esos empleos inútiles están en el sector privado, donde supuestamente la competencia anularía, es decir, erradicaría esas ineficiencias en el mercado laboral. Porque no, supuestamente los empresarios no harían nada que no sea rentable y útil. Bueno, no, no es así. Está lleno de trabajo inútil en el sector privado porque se trata de ese feudalismo empresarial que aspira más a sostener su relación de jerarquías que a que la cosa sea eficiente. De hecho, es muy poco eficiente el sector privado. Imagínense, con la tecnología que hay, y seguimos teniendo el nivel de desocupación, de dependencia de esos patrones, evidentemente no está funcionando. Más de la mitad del trabajo social
no tiene propósito y se vuelve psicológicamente destructivo, dice Graeber, cuando se combina con algo que hemos hablado muchas veces también, porque nos parece central, porque se está imponiendo en nuestro continente, en nuestro subcontinente, en nuestras tierras, en nuestra América profunda, la ética laboral que asocia el trabajo con la autoestima. Esto es peligrosísimo. Esto deviene, ustedes lo saben, ya lo hemos contado muchas veces, deviene de la ética protestante, de aquel momento en que en Inglaterra, en los países anglosajones, pierden, quieren romper y quebrar con el relato, la narración cristiana, y los protestantes empiezan a construir un otro sentido, con un Dios que ya no da sentido, no otorga sentido, Dios protestante, y por lo tanto el sentido lo debemos encontrar acá. Y lo encuentran en el trabajo, en el empleo, en que el sentido de la vida esté dado por el trabajo. Y acá aparecen algunos precursores, algunos exégetas de John Locke, aunque se crean tan alternativos, eh, como Moreno, por ejemplo, que Guillermo Moreno, que vuelve a retraer esa supuesta ética del peronismo, que es absolutamente relativa. Por supuesto, Perón ha sido tan elocuente que da letra para mucho, pero Perón sostenía la posibilidad de la felicidad del pueblo. La felicidad del pueblo no estaba para Perón en el sentido que da la ética laboral, asociada, que la autoestima esté ligada solamente al trabajo. Eso fue una versión, una parte. Y esa es la parte que, por ejemplo, Guillermo Moreno y otros toman y dicen, no, la identidad, la producción de identidad y de autoestima la da el trabajo. Bueno, no solo no es así, sino que nos vuelve impotentes porque el trabajo ya no va a ser para todos. Y entonces nos deja en un desamparo existencial cuando no tenemos trabajo. Bueno, eso no es así porque además se asocia con el trabajo con el sufrimiento virtuoso, algo tan reciente como la ética protestante de la que hablábamos. Bueno, le quiero sumar otro concepto que en esta vez lo trae Byung-Chul Han, que también tiene que ver con las formas del trabajo actual y con lo inútil, con los trabajos de mierda y con nuestros sometimientos a ciertas lógicas. Dice Byung-Chul Han que el sistema empresarial decidió ludificar, la ludificación del trabajo, es decir, todo se transforma en un juego. ¿Por qué? Porque el juego es más divertido. Y porque el juego, es decir, esta dinámica de conseguir algo rápido, de tener una recompensa inmediata y ir detrás de recompensas, nos vuelve muy activos. Uno cuando juega está como mucho más entregado, ¿no? Que en un trabajo racional, en un trabajo bajo mandatos estrictamente disciplinarios. Y claro, en este mundo, en este capitalismo de la emoción, donde se explotan las emociones, mucho más que cualquier otra condición humana, bueno, la ludificación ha sido la estrategia para que nos autoexplotemos de manera mucho más eficiente. La diversión, para aumentar la irracionalidad, la emocionalidad y la desaparición del espíritu crítico. Estas dinámicas del me gusta que decíamos, la comunicación, ahí se deshumaniza, rompe la distinción entre ocio y negocio, como decíamos. El negocio es la negación del ocio. Y antes mínimamente teníamos una distinción, íbamos a trabajar y después teníamos nuestro tiempo de ocio. Eso ya se rompió porque, como decíamos, estamos permanentemente en el trabajo y en nuestro tiempo libre buscando esa recompensa de los likes. Bueno, para generar mayor productividad, decíamos entonces, este capitalismo de la emoción, una definición
precisa, necesaria para definir este momento, y sobre eso hemos hablado en muchas columnas y algunas entrevistas también, se han basado en este capitalismo de la emoción, se apropia del juego, que propiamente debería ser lo otro del trabajo. Precisamente, ludifica el mundo de la vida y el trabajo a través de una rápida experiencia exitosa, dice Han, y de un sistema de gratificación instantánea, se aumenta el rendimiento y el producto. Un jugador con sus emociones muestra mayor iniciativa que un actor racional o un trabajador meramente funcional. Bueno, quienes han asistido a muchos coaching laborales o tareas de capacitación para aumentar el rendimiento en el trabajo, bueno, en muchos de ellos nos enseñan a tomar el trabajo más como un juego que como una actividad racional. De hecho, nos tratan como niños en la mayoría de esos procesos. La ludificación del trabajo explota, dice Han, al homo ludens, el humano lúdico ya, como una nueva etapa del humano, con la lógica de la gratificación, de los me gusta, de los amigos, de los seguidores. Nos sometemos, la comunicación se somete al modo juego. Y acá aparece otro conflicto, recién mencionábamos esta lógica de algunos sectores políticos que incluso quieren, o supuestamente en un discurso, ser la contrapartida de esta aristocracia feudal, de este feudalismo empresarial, cierta, podríamos decir, izquierda política, que transfiguró el trabajo, porque lo elevó no solo a esencia del hombre, sino que también como presunto contraprincipio del capital. Marx decía, hoy lo nombrábamos, capítulo anterior, que a pesar del gran desarrollo de las fuerzas productivas, no nace un reino de la libertad. Él decía, allí donde termina el trabajo impuesto por la necesidad y por la coacción de los fines externos. Vuelve esta idea de que la libertad, podríamos vincularlo acá al juego, aparece donde no estaría el terreno de la necesidad, donde nos separamos del terreno de la necesidad. Jugamos cuando profanamos ese relato de la necesidad. Han ahí menciona una noticia que circuló mucho en Grecia en aquel momento, que hace muy poquito, que contaba de dos niños que encontraron una valija con dólares en Grecia. Dos niñitos, y que en vez de devolverla o de llevársela a sus padres, jugaron a romper los billetes. Bueno, él lo toma como un anuncio, una prefiguración del mundo que tenemos que adoptar. Profanar esa religión del dinero, de lo útil, a través de un juego que rompa con lo útil, a través del juego que se separe del negocio y que utilice, que recupere el tiempo de ocio para nosotros mismos. Bueno, y quiero cerrar este programa, esta columna, se nos fue rapidísimo el tiempo, con la crisis de la narración, porque la narración es una estructura que le da sentido a la vida, sentido e identidad. Y este tiempo posnarrativo, donde todo es evanescente, no tiene inicio ni final, donde hace furor el storytelling, es decir, esas historias breves, con gran emotividad, que dan vueltas en las redes sociales, en YouTube, y en cuanto canal uno ponga, por todos lados nos invaden ese vacío narrativo que crean communities, pero no comunidad. La community es una comunidad de negocios, una comunidad que rinde. Bueno, esa ausencia de narración nos vuelve también ausentes de sentidos, carentes de identidad. Debemos entonces recuperar la construcción de narrativas, darnos el tiempo, una otra velocidad, reposar en las cosas para construir una nueva narración que nos dé sentido a nuestra existencia. Sobre eso vamos a volver a hablar y vamos a tener una entrevista en el próximo episodio de Tenemos Otro Plan,
Fue un gusto, ojalá que algo hayamos aportado. Nos quedaron tal vez darles algunas soluciones a estos problemas que les hemos planteado, pero como siempre les decimos, tenemos otro plan y están en nuestro canal de YouTube, Una Radio Muchas Voces. Que pasen un hermoso día. Los dejamos con el resto de nuestra programación. Chao.